Bienvenidos a este su programa Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Para preguntas o sugerencias puede llamar al 787-627-8357, 627-8357. Para consultas a nuestra oficina al 787-756-5199 o escríbanos a través de nuestro email lcto.bonilla@gmail.com. Y ya comienza Conversando Asuntos Jurídicos. En el día de hoy quise cambiar la temática porque la realidad es que no quería hablar de asuntos legales. Siempre que estoy aquí le estoy hablando de temas legales. Y hoy quise cambiar toda la dinámica y darle un cambio drástico al programa. ¿Por qué quise darle un cambio? Porque estamos en la Semana Mayor. La Semana Mayor, esas son palabras mayores. Son palabras que todas las palabras deben ser escritas con letras mayúsculas. Estamos hablando de la semana donde conmemoramos, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué usted quiere decir con eso, que conmemoramos la muerte del Señor y Salvador Jesucristo? ¿Acaso la muerte del Señor Jesucristo es una fiesta? Pues mire sí, porque la muerte del Señor y Salvador Jesucristo trajo unas consecuencias drásticas. La Biblia dice que con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo empieza una nueva dispensación. Esa dispensación le llamamos la gracia, porque por gracia que somos salvos. No somos salvos por nuestra buena obra, somos salvos por la gracia. Claro, Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi obra. Es decir, una vez usted acepta a Jesucristo por la gracia, usted, ¿verdad?, necesita obra, ¿verdad? Pero no podemos, ¿verdad?, de cargar el asunto pensando que por la buena obra, ¿verdad?, pues somos salvos por esa muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz. Estamos en la dispensación de la gracia con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para mí en el día de hoy es más importante conmemorar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reflexionar sobre ese acto que nos dio vida y vida eterna, que hablar de asuntos legales, ¿verdad? Porque eso, la realidad, no trae salvación. En el día de hoy tengo a dos ministros, a dos gente de Dios, que yo le tengo un gran aprecio, un gran respeto. Son dos seres que de usted verlo nada más inspira respeto. Inspira respeto. Mis dos grandes amigos, el reverendo, el pastor Elian Reyes, pastor de la Iglesia Evangélica Unida. Elian, nos conocemos de muchos años, gran amigo mío, persona fiel, persona de gran solvencia moral. En el día de hoy está su señora esposa y sus dos hijos en el lobby de la emisora, y está mi hermano y amigo el pastor Luis Sánchez. Luis Sánchez y yo nos conocemos desde que éramos muchachitos, ¿verdad? Desde que éramos muchachitos. Recuerdo que Luis Sánchez y yo estudiamos juntos en la Universidad Interamericana y pertenecíamos a una asociación cristiana. ¿Cómo era que se llamaba esa asociación? Asociación Cristiana Universitaria, la ACU. La ACU. Allí se ministraba, allí se hablaba de la palabra del Señor. Y desde esos comienzos ya Luis estaba bien activo ministrando la palabra del Señor y ha seguido el ministerio, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor. Actualmente ejerce el pastorado en el pueblo de Loíza. Luis es nacido y criado en Loíza. Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, pero se mantiene muy activo ayudando a su gente, ayudando a su pueblo, porque la realidad es que eso es lo que nos vamos a llevar, ¿entiendes? Yo personalmente pienso que el día que yo fallezca, yo quiero que la gente me recuerde como un educador,
como una persona que trató de llevar un mensaje de paz, una persona que trató de modificar valores, porque la educación es simplemente eso, transmitir conocimiento. Pero si usted transmite conocimiento y no transmite valores, estamos en una deficiencia crasa. Hay que transmitir con el conocimiento valores. Y ciertamente, yo sé que tanto Luis como el pastor Elian Reyes lo hacen. Fíjate algo bien importante, Luis, que me llama la atención, y Elian. La gente, en tiempo pasado, cuando se hablaba del Evangelio, la gente decía que el Evangelio era para personas ignorantes, ¿verdad? Para personas ignorantes. A mí me llegó la luz y el conocimiento cuando conocí a Jesucristo. Amén. No cuando me gradué de Derecho en la universidad, cuando conocí a Jesucristo. Y mucha gente dice que la religión, ¿verdad? La religión es prácticamente una conducta que necesitan los seres humanos para tener algo en que depender. O sea que nosotros los seres humanos necesitamos un ser superior para que ese ser superior nos guíe. Pero cuando usted conoce a Cristo y usted tiene una experiencia tan grande, tan profunda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? La religión, ¿verdad? El Evangelio va más allá de una religión. El Evangelio es un estilo de vida. Y ciertamente hoy me siento contento porque estoy abandonando la leche hoy. Estoy hablando de Jesucristo, amén, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy en día, mire, don Luis Sánchez es doctor en teología. Aparte tiene otro grado académico, bachillerato y otros asuntos. Y Elian Reyes es contador. O sea, son gente preparada, pero no obstante ese hecho de tener una preparación académica, han reconocido la necesidad de Dios, amén, de alabar y glorificar el nombre del Señor, porque el Evangelio no es para gente, ¿verdad? Como dicen por ahí, ignorante, gente que no son instruidas. Eso ha cambiado grandemente. De hecho, usted busca en la Biblia un San Pablo, un hombre, un intelectual, pero San Pablo tuvo la necesidad de reconocer a Dios. Y hoy quiero hablar, ¿verdad?, sobre un mensaje, uno de los mensajes que a mí más me ha edificado en el Evangelio, y uno de los mensajes que siempre para Semana Santa yo espero, y yo quiero compartir ese mensaje con ustedes. Es el mensaje de las 7 palabras. Amén. Las 7 palabras de Jesucristo. Hermano, eso es hermoso, amigo. Eso es extraordinario. Ese mensaje de las 7 palabras. Hay una palabra que es bien importante, bien importante, que es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Esa palabra es: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra. Yo le voy a pedir a Luis que me ayude, ¿verdad?, a hablar sobre ese mensaje, específicamente la primera palabra. Pues, perdónalo porque no saben lo que hacen. Fíjate que Dios bendiga al pastor Elías, Dios bendiga al pastor Domingo, licenciado. Gracias por lo del pastor. Gracias. Como decía el pastor, ¿verdad?, estamos en un diálogo entre amigos. Y como un diálogo entre amigos, ¿verdad?, queremos hablar de este tema. Fíjate que es interesante el aspecto de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tendríamos que tomar como contexto histórico lo que allí estaba sucediendo. O sea, lo que allí estaba sucediendo era la mayor injusticia que el ser humano haya podido cometer. Estamos hablando de que cuando Jesús es tomado, es llevado donde Anás y luego donde Caifás para realizarle un juicio religioso. En aquel juicio religioso Jesús sale culpable. Culpable simplemente por haber dicho que era el Hijo de Dios. Es culpable porque dijo que era el Hijo de Dios. Por eso lo están enjuiciando. Y yo le pregunto, en ese proceso, ¿Jesucristo tendría alguna posibilidad de salir suelto? Las posibilidades que se tendría el licenciado serían nulas, porque tiene a Anás, yerno de Caifás, suegro de Caifás,
ya molestos, tanto Anás como Caifás están en contubernio para formularle cargo a Jesús. Lo hacen, Jesús sale culpable, por eso es que luego es llevado donde Pilato, para que entonces se le realizara el otro juicio. Así que a Jesús se le hacen dos juicios. No solamente se le hacen dos juicios y sale culpable, sino que la condena en la muerte. Así que se le coloca en una situación tan difícil que el instrumento que se utiliza para expiar aquella condena es la cruz. ¿Sabe? La cruz históricamente era el instrumento fuerte, era un instrumento cruel, que se utilizaba desde los tiempos de Persia, luego griego, hasta que llega a Roma. En Roma se utilizaba una cruz llamada latao, y luego Jesús es llevado en una cruz conocida como la cruz latina, que es la que le colocan el transversal, donde van los brazos. Es allí donde está Jesús. Luego de ser azotado, luego de ser martirizado, fíjate que ese instrumento era solamente aplicado a personas que no fueran romanos, porque romano ni era latigado, ni se le torturaba en esa forma, ni era condenado en esa forma a morir en la cruz. En la cruz se colocaban solamente gente malvada, como dice Pablo en Gálatas, gente que eran malditas. Por eso Jesús lleva nuestra maldición, ¿verdad?, en la cruz. Estando él allí, fíjate que las primeras palabras que salen son: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La forma, la ignorancia del pueblo, de aquel pueblo con la cual él un día compartió, a los cuales un día le dio pan, a los cuales un día hizo milagros. Ahora es aquel pueblo que clamó ante la posición que los pone Barrabás, Barrabás no Pilato. ¿A quién quieren que liberen? A Barrabás, que había cometido un asesinato junto con su grupo llamado los Celotes, ¿verdad? O a Jesús, el llamado el Cristo. El pueblo clama: liberta a Barrabás. Así que el pueblo desconocía realmente el propósito de Dios. Aquel pueblo enjuició, condenó ignorantemente, ¿verdad?, a un hombre que era justo, un hombre sin pecado. De ahí la expresión: Padre, perdónalo porque realmente no saben lo que estaban haciendo. O sea que esa expresión de Jesús, cuando dice perdónalo, que no saben lo que hace, entiendo yo que no sabían las consecuencias de su actuación. ¿Eso es correcto? No, claro, fíjate que había un desconocimiento, había una ignorancia. En Mateo 28 hay una expresión bíblica donde cuando los fariseos van donde Pilato a pedir que le pusiera guardia a la tumba de Jesús, los fariseos hacen una expresión de la cual predicaba hoy y le dicen: ponle guardia, asegura la tumba, no sea que el postrer error venga a ser peor que el primero. ¿Ve? Así que ellos están reconociendo que lo que habían cometido los fariseos había sido un error, había sido algo injusto. Así que ante esa duda le dicen: no sea que el postrer error vaya a ser mayor que el primero. Hubo un error en llevar a Jesús allí a la cruz del Calvario. Sin embargo, fue el instrumento por el cual hoy en día estamos aquí. Pastor, y esa expresión, perdónalo, ¿cómo usted interpreta esa expresión ante el castigo que le están dando a Jesús? Perdónalo. Solamente uno como Jesús podía hacerlo. Solamente una persona como Jesús, Pastor Elías, podía hacerlo. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio, estando ya allí en la cruz, con aquellos clavos y en la forma como estaba, su primera expresión es decir: perdónalo. O sea, eso es algo extraordinario. Eso es digno de admiración, porque la gente lo que quería sería maldecir, a pedir venganza, a pedir juicio. Y la primera expresión de perdón es misericordia, perdón es amor, eso es perdón. O sea, eso es perdón, eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Pastor Elian Reyes, sobre esa expresión de el perdón, ¿qué usted nos tiene que decir? Bueno, como dice el pastor Luis, yo creo que cuando escuchamos y analizamos esa palabra de perdón, no nos queda la menor duda de cuán infinito es el amor de Dios. Porque como bien decía, allí estaban
burlándose de él. Los que habían caminado con él, muchos lo habían abandonado. Estaba básicamente en un aspecto físico ya sumamente deteriorado, un sufrimiento y una agonía terrible. ¿Y cómo es posible, humanamente hablando, que una persona sometida a tales presiones emocionales, psicológicas y físicas, de sus primeras palabras que salen de la cruz del Calvario, es pidiendo perdón? O sea, le pide al Padre que perdone toda aquella, ¿verdad? Con mucho respeto decimos, toda aquella ignorancia, claro, que se estaba desbocando sobre él para descargar esa furia del pecado, ¿verdad? De la humanidad. Y en ese amor tan grande, oiga, solamente mi Cristo pudo haber expresado esas palabras de perdón al Padre. Y es interesante porque, licenciado, usted que es abogado, fíjese que el Evangelio la primera carta de Juan nos habla de que Jesucristo es nuestro abogado. Entonces Jesucristo ahí en cierta medida también está siendo de abogado, porque le pide al Padre, como abogado defensor, que aun aquellos que son culpables por lo que él está pasando inocentemente, los perdone. O sea, está abogando que los libre de aquella culpa. Exacto. Al Padre, del gran amor que él tiene, que nos demostró que Dios tiene hacia la humanidad. Así que la primera palabra y expresión de Jesucristo nos lleva a entender o a tratar de comprender en alguna medida de que el amor de Dios es infinito. Pastor, y ese hecho que se seleccionó la cruz, ¿verdad?, como medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué implicaba para ese entonces una muerte en la cruz? Fíjate, bien interesante ese hecho, porque la historia, ¿verdad?, dice que los que se ponían en la cruz eran considerados malditos. O sea, las personas que eran crucificadas eran considerados malditos. Entonces Jesús se hace maldición. Exacto. La maldición que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, cuando pecamos allá en el Edén, cayó sobre nosotros, que era la maldición de muerte. Jesús ahora se hace maldición inocentemente. Claro. Porque él no tenía que estar allí. El lugar de Jesús era el nuestro. Claro. A ver, ocupó nuestro lugar. Claro. Entonces él toma esa cruz que es maldición, pero con su amor la convierte en bendición. Con su sangre que se derrama allí, lo que es maldición, la muerte que teníamos nosotros destinada, ¿verdad?, para nosotros como humanos, Jesús ahora toma para sí eso y la transforma en vida. Entonces la cruz pasa de ser un símbolo de maldición a ser un símbolo de victoria en Cristo. ¿Sabe? Que el poder que tiene Jesús de transformarla, ¿verdad?, lo que se desecha por el pecado, para hacerlo un instrumento de vida, es poderoso, porque aún la cruz representa eso, la transformación de lo que es desechado, de lo que es maldito, de lo que está marcado como que no sirve. Ahora Jesús lo transforma en un símbolo de vida. Amén. Amén. Tremendo. Bueno, vamos para la segunda palabra. Dice con el pastor Elian Reyes: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hermosa palabra. Fíjate que interesante, porque eso nos demuestra que tan pronto nosotros aceptamos a Cristo, oiga, inmediatamente el Señor nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y nos hace recibidores de la salvación. ¿Sabe? Inmediatamente. Esto no hay que esperar 2, 3 años después, no. Tan pronto nosotros reconocemos que nosotros somos pecadores y que Jesucristo es el instrumento de salvación para nuestras vidas, inmediatamente comenzamos a disfrutar de la gracia de la salvación. Pregunto, pastor Elian Reyes, ¿a quién Jesús le dirigió esa palabra? Fíjate qué interesante. Se lo dirige a uno que era ladrón, que merecía sí estar allí, porque fíjate que ellos reconocen que ellos estaban allí por causa de sus pecados. Esa escena es bien interesante. O sea, que no se lo dijo a un buen padre de familia. No. Se lo dijo a uno que merecía que le pasara lo que le estaba pasando. No se lo en dijo, términos humanos, no claramente se lo dijo hablando. A un doctor en medicina, en filosofía y letras. No se lo dijo a esa persona. No, fíjate que tú has traído un punto sumamente interesante, licenciado, porque aquel hombre, aunque era un ladrón, tuvo la sensibilidad de abrir su corazón y reconocer que el que estaba allí no era igual que ellos. Amén. ¿Sabes? No importa la condición en la que él estuviese, tal vez era una persona que no tenía preparación, era una persona normal, común y corriente. Una persona que tenga problemas de adicción, de convicción de delito, ¿podría recibir el beneficio del perdón? Claro que sí, si esto es para todos. Y ese perdón es prolongado, es por etapa, o se recibe al momento. Bueno, yo creo, como dice la Escritura,
Jesús le dijo, desde hoy, de cierto te digo. O sea, dijo, no hay lugar a dudas. Exacto. O sea, confía y cree en esto. Porque esa palabra de cierto te digo, lo que significa creer lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Qué ahora? Que desde hoy, ahora, ya estarás conmigo en el paraíso, ya estás disfrutando por haberme reconocido. Exacto. Como el Señor y Salvador, ¿verdad? Desde ahora tú comienzas ya a disfrutar de la salvación y de la sanidad de tu alma y de tu vida. O sea, que no pasó por un proceso de seminario, un proceso educativo para ser perdonado. No, porque es que verdaderamente la salvación es sencilla. Fíjate que a veces la gente complica las cosas. Fue al instante. Fue al instante. Y eso que Jesús hizo con el ladrón en la cruz, ¿está disponible para cualquier persona? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Dice la palabra porque no hay justo, ni a uno, porque por cuanto todos pecamos. Exacto. ¿Sabes? Aquí no hay categorías de pecado, aquí todos somos pecadores, ¿verdad? En un momento dado el que no ha reconocido a Cristo es pecador. De mayor o menor grado yo creo que todos somos pecadores. ¿Qué se necesita para ser salvo? Reconocer que Jesucristo es el Señor. Reconocer que Claro, Jesucristo que es el Señor. Amén. Bueno, Pastor Luis Sánchez, sobre esa palabra, cuando Jesucristo le dice al ladrón que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué usted me tiene que decir respecto a eso? Creo que es como el pastor ha dicho. Fíjate que la expresión del perdón de Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso, es el resultado de la expresión de aquel hombre que está en la cruz. O sea, él le dice a su otro compañero, tú no tienes temor de Dios, nosotros merecemos, como muy bien indicado el pastor, estar aquí, pero justo, ¿qué ha hecho? Nada ha hecho. Nada. Así que fíjate que lo que él le dice es, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Eso es un reconocimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocimiento. O sea, Reconoció la deidad. de Jesucristo. reconoció la deidad, reconoció que aquel que estaba allí no era cualquier hombre, no era uno como ellos, era diferente. Así que se parece la expresión de Pedro cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Uno dice que eres Elías, otro dice que no es profeta, pero tú ¿quién dice que eres? Pues tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Pedro reconoció la deidad a través del Espíritu de Jesús. Aquel hombre que estaba allí, como bien indica el pastor Elías, tuvo ese momento de lucidez, tuvo esa sensibilidad. Interesantemente, fíjate que Jesús comienza esa etapa al lado de un hombre llamado Barrabás, otro ladrón. Fíjate que son tres ladrones. Uno que es Barrabás, que había asesinado junto con otro grupo de personas, llamados los celotes, ¿verdad? Habían asesinado a una persona. Por eso Barrabás está preso. Así que cuando Pilato lo pone delante de la multitud, para que la gente escogiera a quién soltar, la gente clama Barrabás. Es decir, Jesús vino a asumir la posición en lugar de Barrabás. Quien merecía morir era Barrabás, no Jesús. Sin embargo, a quien condenan a muerte es a Jesús. Ese mismo Jesús es el que le dice ahora a la otra persona que está en la cruz, ¿verdad? Al ladrón, hoy estarás conmigo. Fíjate, se está moviendo entre ladrones, de acuerdo con la pregunta que hiciste. ¿Es para todo el mundo? Sí. Jesús comienza su ministerio precisamente entre ladrones. Sustituye al primer ladrón, Barrabás. Está entre dos ladrones y ahora al próximo ladrón le dice, hoy estarás conmigo. Es decir, la gente menospreciada, la gente que no servía, la gente que tal vez no tenía oportunidad. Allí Jesús comenzó su primer ministerio. Es decir, el primer convertido, producto de la iglesia, producto del mensaje, es un ladrón. Gloria a Dios. Y le pregunto, pastor, ¿hay que tener alguna cualificación moral para aceptar al Señor Jesucristo? Fíjate qué interesante que aquellos eran ladrones. Eran ladrones. Jesús sustituye a Barrabás, un ladrón. Ahora Jesús le dice a otro ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿es consono con lo que sucede en ese momento en la cruz? Claro, y entonces Isaías profundiza sobre eso. Isaías 50 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es decir, nadie puede justificarse ante Dios de que estamos bien, de que no tiene ¿Quién cargó pecado? el pecado de todos Jesús. nosotros? ¿Ah? Jesús.
Eso es consono con Romanos 3:23. Claro, ¿Ah? y con lo que muy bien señaló el pastor en Gálatas capítulo 3, porque maldito es todo aquel que muere en una cruz. Jesús se hizo, como muy bien indicó él, maldito por causa de nosotros. Es decir, nosotros fuimos los culpables. No fue solamente Barrabás, no fue solamente el pueblo judío, fuimos todos. Pastor, la siguiente palabra, la tercera palabra, Pastor Sánchez. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Esa es una expresión de responsabilidad. Eso es una expresión de responsabilidad y de amor. Fíjate que Juan es el único de los discípulos que está allí presente, ¿verdad? Dentro de ese contexto. El único discípulo presente cerca de aquel evento que se está dando en el Gólgota es Juan. Los demás discípulos están aparte, están escondidos porque tienen miedo de que el imperio vaya contra ellos. Así que Juan está allí con su madre María, una mujer extraordinaria, una joven extraordinaria, ¿verdad? Una joven de grandes virtudes. Oh, excelente. De grandes valores. Excelente. Nosotros, la comunidad evangélica, reconocemos la grandeza de María. Claro. Pero cuando el ángel se acerca a María, la primera expresión que le hace el ángel María fue Salve María. Dios te salve María. ¿Qué significa eso? Dios te salve María es una salutación. Okay. Eso es una salutación que se le está haciendo a María por ser el instrumento que Dios escogió. Entre todas las mujeres, Dios escogió a María para ser el instrumento para traer al mundo Salvador. el mayor regalo que jamás el mundo haya tenido, a su Hijo Jesucristo. Me llama mucho la atención que hay muchas personas que piensan que la comunidad evangélica, ¿verdad?, tiene como un resentimiento en contra de María. Uh-huh. ¿Qué usted tiene que decir? No, al contrario. Nosotros, yo sé que el pastor Eli igual, y de esto él puede comentar, pero nosotros vemos en María esa mujer virtuosa. Eso fue lo que fue María. O sea, Dios no escogió cualquier cosa para ser el instrumento de traer su hijo al mundo. Esa joven tenía que tener unas virtudes, unas cualidades, de tal manera que Dios la escogió para ser la portadora de su hijo al mundo. No tan solamente María, inclusive José. Así que esta pareja era una pareja ejemplar. Es decir, Dios no iba a escoger cualquier persona para traer su hijo al mundo. Tenía que ser una joven en la cual había unas virtudes de igual manera en José, y eso lo vemos luego. Así que ante ese cuadro, responsablemente, cuando Jesús está allí en la cruz del Calvario, proveyó para el cuidado de esa mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El cuidado aún muriendo acerca de, y con eso empezamos y lo terminamos, sí, de un hijo hacia una madre. Tremendo. Pastor Elías Reyes, implica esto que esas expresiones que la comunidad evangélica tiene un resentimiento, un rechazo hacia María, ¿eso es correcto o incorrecto? No, yo creo que el pastor Luis ha sido claro y yo creo que todos coincidimos en eso. María, hay que reconocer que fue un instrumento escogido por Dios y como él decía, Dios no escoge a cualquier persona. Una gran mujer. Fue una gran mujer y de unas cualidades de tantas mujeres que había allí, de tantas jóvenes que había allí. Seleccionadas. Y fíjate qué interesante porque hasta el último momento estuvo al lado de su hijo. Exacto. Sí. Fíjate que cuando vemos al inicio del ministerio de Jesús, el primer milagro que hace en la boda de Caná, María rápido recurre a Jesús.
Sí, señor. Y Jesús, ¿verdad? Al principio como que dice, oye, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero María ya venía desde que fue revelada esa palabra a ella de que lo que venía en su vientre no era cualquier cosa. Ya María venía guardando en su corazón, dice unos textos, ¿verdad? Que todo lo que acontecía con el niño ya lo guardaba en su corazón. María sabía que aquel niño era especial y que había que darle un cuidado especial, que había que darle una atención especial. Eso es así que esta mujer fue una mujer verdaderamente, como decía la salutación, salve muy favorecida, fue una mujer especial. Sí. Y yo creo que nosotros en la comunidad evangélica reconocemos, ¿verdad?, la estatura moral y ética de María. Pero al igual que todos nosotros, ¿verdad?, necesita, porque nosotros lo necesitamos, un Salvador. Claro, un Salvador. Y eso la hace igual que todos nosotros, que necesitamos un Salvador. Claro. Bien, vamos al número 4, la expresión número 4. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Pastor Elian Reyes, vamos a ver. ¿Por qué Dios abandonó a Jesús? ¿O por qué Jesús, porque no es Dios, por qué Jesús se sintió abandonado por parte de Dios? Son dos cosas distintas, que Dios lo haya abandonado y que Jesús se sintió abandonado. Son dos cosas totalmente distintas. Esa es una buena pregunta, porque fíjate que nosotros no podemos olvidar que en Jesús habitaban juntamente las dos naturalezas, ¿verdad? Y en perfecta armonía, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y, ¿verdad?, algunos teólogos clasifican esto cuando hablan de la alta cristología y de la baja cristología. Cuando hablan de la alta cristología, pues hablan de Jesús Dios, y cuando hablan de la baja cristología, de Jesús humano. Y yo creo que Jesús ahí está, ¿verdad?, está revelándonos en la naturaleza humana, que nosotros a veces entramos en unos pensamientos y unos cuestionamientos, lo que yo llamo existenciales, que a veces nos preguntamos, y Jesús se está identificando con nosotros, ¿dónde está Dios cuando suceden cosas malas? Y esa es una pregunta existencial. No es que Dios no esté, ¿sabe? Dios está, y Jesús sabe que Dios está ahí, pero humanamente, a veces uno, sabiendo aún que Dios está con uno, no deja uno de sufrir, no deja uno de sentir el dolor, no deja uno de sentirse solo en un momento dado, aún nosotros reconociendo que sí, que Dios es real. Jesús sabía que no estaba solo, literalmente hablando, y que el Padre estaba con él, pero en ese momento, ¿verdad?, su humanidad está ahí también sufriendo, ¿verdad? Porque los gnósticos eran los que decían que Jesús, el que murió allí, fue otro. Que una cosa era Jesús espíritu y otra cosa es Jesús humano. Esos eran pensamientos, ¿verdad?, que se comenzaron. Pero la humanidad de Jesús no conflige en nada. En ese momento estaba sufriendo. ¿Por qué específicamente? Claro, porque se sentía que, ¿verdad?, que él, que estaba allí sufriendo, pues no había sido apoyado, ¿verdad?, en un momento dado por todos aquellos que él le hizo tanto bien, que él hizo tantas cosas. Y eso nos enseña que nosotros, ¿verdad?, así nos podemos sentir. Por eso es que yo amo a Cristo, porque Cristo siente lo que yo siento. Cristo ha padecido lo que yo puedo padecer. ¿Explica eso que Dios haya abandonado a uno? Claro que no. Dios nunca nos abandona, pero humanamente nos podemos sentir así. Y no importa si uno es pastor, si uno es líder, si uno es una persona común y corriente. Cuando llegan los momentos de angustia, uno puede sentirse humanamente así. Y eso también, pues, es que reconocer que en cierta medida Dios no nos descarta por eso. Al contrario, ¿verdad? Cuando estamos ahí es que entonces que comprendemos y reflexionamos que nosotros, aunque nos sintamos así, Dios está ahí. Eso es. Oiga, Pastor Reyes, ¿tendrá eso alguna correlación? Si usted lo puede correlacionar de alguna forma u otra con las expresiones de Pablo a los romanos, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Claro, porque ahí entra entonces lo que yo siento versus la fe. Una cosa es lo que yo puedo estar experimentando como persona humana que soy, pero otra cosa es que aunque yo experimento esto, la fe me dice otra cosa. Exacto. Aunque yo me siento solo, sé que no estoy solo. Exacto. Porque ¿Qué dice la fe, Pastor? Bueno, la fe dice que el Señor Jesucristo después nos dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabe que Él se iba, pero no nos iba a dejar solo nunca. Exacto. Porque iba a dejar su consolador, que era el Espíritu Santo. Sabe que Dios es un Dios que acompaña. Fíjate que esa palabra que usamos anteriormente de madre hay tu hijo, hijo hay tu madre, nos habla de eso, del acompañamiento de Dios, que Dios nunca nos deja solos. ¿Sabes? Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque yo me sienta solo, no estoy solo. Lo que pasa es que humanamente esa es la reflexión que yo hago, pero ahí entonces yo me agarro de la fe.
sabiendo que puedo sentirme así, pero que mi realidad es otra. Claro. ¿Ve? Porque siempre en nuestra humanidad vamos a tener esa disyuntiva de cómo, ¿verdad?, lo que algunos llaman el cuerpo, la carne, ¿verdad?, lucha, pues, a veces se resiste a las cosas divinas, pero la fe nos lleva entonces a agarrarnos de lo divino, de lo que es verdadero y de lo que es real. Así. Y Pastor Luis Sánchez, esa expresión, ¿por qué me ha abandonado?, ¿guarda alguna relación con la carga que Jesucristo sentía por llevar el pecado de la humanidad? Fíjate, yo creo que el pastor lo ha explicado muy bien desde el Getsemaní. Fíjate que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, el escritor dice que su sudor era como gotas de sangre. Es decir, ya Jesús comenzaba muy bien en esa parte humana que muy bien describe el pastor, a sentir la carga de lo que se avecinaba. Jesús sabía lo que venía. Ante esa situación de estrés y agonía, el escritor describe sus gotas eran como sudor de sangre. O sea, el estrés, la tensión, la situación no era fácil. Eso es profundo. Así que cuando llega a la cruz, fíjate que Jesús nace sin pecado. Fue tentado en todo por el diablo, pero sin pecado. Cuando el sumo sacerdote... Cuando dice sin pecado, ¿podrá eso tener alguna correlación con la cuestión esta de nacimiento de Jesús? Claro, claro. Fíjate que Jesús no es producto de un espermatozoide y un óvulo. No es o sea, no es producto de una relación, de un pecado que se transmite a través de los genes. Ahí no hay... cuando si le hicieran una prueba de ADN a Jesús, no encontrarían en Jesús los ADN ni de María ni de José. Y de una mujer virgen. Claro, así que es imposible encontrar los ADN ni de María ni de José, porque no existe, no hay esa relación. Así que Jesús es puesto allí, como le dice el ángel a María, lo que hay en tu ser del Espíritu Santo es. María simplemente fue ese instrumento, la portadora. Por eso es que nace sin pecado. El pecado se transmite a través del ADN, a través de esos genes, ¿verdad? Esa relación. El pecado se va transmitiendo de individuo en individuo. En Jesús no hubo eso. Así que Jesús nace sin pecado. Al nacer sin pecado, ¿verdad?, y es tentado por el diablo, más sin pecado. Ahora tú llevas a ese cordero sin pecado a la cruz. Estando en la cruz, estás recibiendo el pecado de toda la humanidad, toda esa carga de pecado que, como decía el sacerdote, cuando iba a sacrificar el animal al cordero, le colocaba la mano en la cabeza en símbolo de que se transmitía el pecado a aquel animal que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Jesús. Eso en la cruz del Calvario está recibiendo los pecados de 7 billones de personas. En la actualidad, los que murieron en la guerra civil, los que murieron en la primera guerra, en la segunda guerra, o estas personas, toda esa carga está yendo sobre ese cuerpo. Así que la expresión que muy bien indica el pastor, que él siente, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La carga que muy bien indicó el pastor. No había, o sea, era demasiado. Pastor Luis Sánchez, hay una expresión que me llama mucho la atención cuando Jesús dijo: sé tengo. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el verso 30. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, que no mencioné la cita. Pero cuando Jesús dice sé tengo, ¿se refería a una sed literal, una sed espiritual? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo sé tengo? ¿O fue una combinación de ambas cosas? Pues mira, le podemos dar ese sentido espiritual, pero el pastor decía, y vuelvo y me remito a sus palabras, que allí estaba un Jesús natural, un Jesús humano. Desde que Jesús sale del pretorio, oye, viene flagelado, viene con una corona de espinas, ha desangrado mucho. Así que la situación que tiene, Jesús ha botado mucha sangre, está totalmente deshidratado. Así que llega a la cruz del Calvario deshidratado, lo colocan en aquella cruz donde tiene que estar 6 horas. O sea, son 6 horas que tiene que estar allí Jesús antes de morir. Se está deshidratando. Así que la sed que tiene es física, es natural. Sed tengo.
que le puedo dar una aplicación espiritual, claro que sí. Sí, le puedo dar esa aplicación espiritual. Pero la realidad del caso, lo real, es que tenía sed. Una sed biológica. Una sed biológica, Física. una sed física, ante la deshidratación que está teniendo su cuerpo. ¿Por qué Jesús, además de tener esa sed física, biológica, por qué se somete a ese proceso? ¿Fue voluntario ese acto? Fíjate que si fue tan voluntario que en una ocasión Jesús dice, oye, si yo quisiera pedir ángeles que vinieran a luchar conmigo, no sé, y pastor, tenemos que remontarnos al caso de Eliseo. ¿Te acuerdas que Eliseo, que cuando le dice a Jaycee está asustado porque hay un grupo de soldados alrededor de él, y él le dice, Señor, abre los ojos a este para que vea? Y cuando Jaycee vio, había un ejército alrededor de él. Cuando Salamasal, rey de los asirios, va contra Ezequías, en la Biblia dice que Dios envió un ángel y en una noche mató 145,000 personas. Un ángel. ¿Te acuerdas esa historia de Salamasal? 145,000 personas. Un ángel. Ahora dime tú, si Jesús hubiera pedido ángeles así, muchacho, Jesús tenía... No habría salvación. No habría salvación. Él dijo, yo pongo mi vida. Pastor Reyes. Exacto. Pastor Reyes, con relación a esa expresión, tengo. Yo creo que el pastor Luis ha sido claro. Fíjate que Jesús lo que nos está diciendo, Jesús se convierte en el segundo Adán. Ajá. ¿Verdad? Porque el Adán que fue creado, ¿verdad?, de la mano de Dios, fue creado también sin ninguna naturaleza pecaminosa. Pero Adán, pues sabemos que se dieron, ¿verdad?, a la tentación, según la narrativa bíblica. Y ahora Jesús está demostrando que en ese mismo cuerpo humano, Claro. no hay que ceder a la tentación, ni que ceder al pecado. Que Jesús entonces pudo ser santo, y que nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, en Cristo, tenemos también la victoria. Fíjate que Jesús, por eso mismo, en ese mismo cuerpo humano que Adán se dio, ahora Jesús te está diciendo, no, yo me metí en este cuerpo humano para demostrar que con Dios y confiando en el Señor y yo siendo fiel a mi Padre, yo venzo. Pastor, y si hubiera sido un espíritu, no tuviera sed. No tuviera sed. Así que el que estaba allí es un ser humano. Ni hubiese comido después. Exacto, así ¿verdad? que la gente dice, no, el que estaba allí era un ser divino. Sí, tenía una naturaleza. Pero estaba sufriendo en su humanidad. Pero estaba allí en su humanidad. O sea, si hubiera sido un espíritu, a los espíritus no le da sed. Perfecto. Es un ser humano. Eso es así. Pastor Elías Reyes, en San Juan 19:30, el Evangelio de según San Juan, capítulo 19, verso 30, Jesús dijo estas palabras: consumado es. Todo está consumado. ¿Qué implica eso? Que ya había cumplido todo. Había cumplido todo. Todo lo que era su misión, la cumplió fielmente. Y ya lo que él fue a hacer en aquella cruz, lo había logrado. Pastor Elías Reyes, ¿quién pudo cumplir la ley? Bueno, nadie pudo cumplir la ley, Nadie. por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Y entonces esa palabra consumado implica que esa profecía de Isaías estaba consumada. Esa profecía que fue llevado, ¿verdad?, al matadero, como cordero fue llevado al matadero, eso fue cumplido. Todo el plan de Dios. Fíjate que en Jesucristo y en lo que pasó allí en la cruz del Calvario, se cumplió todo el plan de Dios que había establecido desde el inicio. Cuando Dios le dice, ¿verdad?, después que el hombre peca, que de la simiente de la mujer y todo eso, ¿verdad?, pues allí que iba a levantar uno, que iba a herir la serpiente en la cabeza. Eso es Génesis. Eso es Génesis. Cumplido Desde al pie de la Génesis, letra. todo eso que se desarrolla miles de años antes, allí se cumple el plan de Dios perfecto en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios había Pastor, en esa su mente. profecía de Génesis, ¿podría usted repetir lentamente esas expresiones referentes a Jesús en Génesis? Bueno, allí en Génesis sabemos que cuando Dios, ¿verdad?, le da la sentencia al hombre y a la mujer, Sí. porque habían fallado, Claro. pero le da una sentencia que los expulsa del jardín del Edén, pero también le da unas palabras de esperanza, ¿verdad? Y hablando a la serpiente, pues sabemos que le da una sentencia de que se va a arrastrar sobre su vientre y comerá del polvo, y entonces al hombre y a la mujer pues le dice que la serpiente los iba a herir en el calcañar, que es como más o menos el talón, ¿verdad, pastor?
pero que de esa misma simiente, y fíjate que de la simiente de la humanidad, va a venir alguien que va entonces a herir la serpiente, simbolizando a Satanás y el mal, que le iba a herir en la cabeza. Y sabemos que la cabeza en la serpiente es el punto fulminante. Exacto. ¿Verdad? O sea que lo que Jesús hace allí, por decirlo así, usando una frase coloquial, le clava la cruz, yo diría, a la serpiente en la cabeza, Claro, que es Satanás claro, y el mal, claro. y Eso cumple, es. ¿verdad?, toda esa misión de derrotar el mal y de vencer el mal. En la cruz del Calvario se cumplió todo eso. Amén. Pastor Tremendo. Reyes, y ese cumplimiento fue parcial, fue completo, casi completo, ese cumplimiento que No usted- fue todo, fue todo. porque ahí Jesús toma entonces lo que el hombre no pudo cumplir en la ley y lo hace suyo, y hace un nuevo pacto. Fíjate que cuando él dice allí en la cena y le pone el pan, que dice que este es mi cuerpo, que por nosotros es partido, y esta es mi sangre, que por vosotros es derramada como señal de un nuevo pacto, allí en la cruz del Calvario entonces entra el nuevo pacto. Claro. ¿Y cuál es ¿verdad? ese nuevo pacto? El nuevo pacto que nosotros ahora solamente necesitamos a Cristo, A Cristo. para salvación, y su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Y ese nuevo pacto crea una nueva dispensación. Claro que sí. ¿Cómo le llamamos esa Esa dispensación? es la dispensación de la gracia del Señor. Exacto. ¿Y quién es la gracia? La gracia es Cristo. Jesucristo. No hay nada más que buscar, nada. como dicen por ahí en el campo. Ok, vamos, ya nos queda poco tiempo. Hay una palabra que dice, la palabra séptima. Ese número 7 a mí siempre me ha llamado la atención, porque el 7 es la plenitud de Dios, la perfección de Dios, ¿verdad? Ese número 7, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Pastor Sánchez. Fíjate que es tremenda la expresión, ¿verdad? Y uno se goza. Uno se goza con la palabra. La palabra es un gozo, ¿verdad? Y uno escucha. Yo veo que Luis se ríe. No. Yo me he gozado esto, yo me lo he Pero disfrutado. goza completo, ¿ah? Pero goza completo, oye, ¿ah? Yo me lo disfruto, a mí eso me agrada. No, escuchar la palabra, ¿verdad? Y las explicaciones me fascinan. Fíjate que cuando se dice consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, es la terminación de todo. Como muy bien explicaba el pastor, ya no hacen falta más sacrificio, ya no hay separación. Por eso aquel velo se rasgó. Aquellos que estaban en el lugar santísimo, aquel arca del pacto que estaba ya guardada, El velo cuidada. se rasgó, significa que podemos entrar directamente al lugar santísimo. Más allá, pastor, pastor Domingo, fíjese que nadie podía mirar el arca del pacto. El arca del pacto no se podía mirar, que aquello estaba en el lugar santísimo. Quien único trabajaba con aquello eran los sacerdotes, y verdad, y quien único entraba allí eran los sumos sacerdotes. Nadie podía mirar. Ahora el velo se rasgó. Así que lo que yo antes no podía ver, ahora se puede ver directamente. Ahora hay libre acceso, que es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Cuando Jesús hizo esa Para expresión. llegar al Padre Celestial y entrar a ese lugar santísimo, ¿qué único mediador necesitamos? El único mediador es Jesús. Por eso la iglesia dice solamente un mediador entre Dios Y lo dice la y Biblia. los hombres. Jesucristo, hombre. Si no me equivoco, Timoteo Se 2:5. acabaron los sacrificios. Claro, fíjate que se acabaron los sacrificios. Ya se consumió, como bien explicó el pastor, desde Génesis hasta la muerte de Jesús y su eventual resurrección. Todo está cumplido. Pastor Elian Reyes, ¿qué nos tiene que decir cuando Jesucristo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu? Ya cumplí mi misión, Ya Señor. cumplí mi Ya se misión. acabó. A lo que me enviaste Exacto. y a lo que yo decidí venir voluntariamente, ya cumplí. Aquí está. Aquí está mi informe, como diríamos por ahí. Aquí está. Ya yo cumplí, me presento ahora, tomo mi espíritu, ya está todo hecho. ¿Y de qué forma, si alguna, Pastor Elian Reyes, nos beneficia ese hecho que Jesús dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu? ¿Cómo lo beneficia usted, Pastor Elian Reyes? Bueno, porque yo tengo la seguridad también de que mi espíritu descansa en las manos de Dios. Eso es. Amén. Porque de la misma manera que Jesucristo reconoce que el Padre, ¿verdad?, es el dador de todas las cosas, que es el dador de la vida, también mi vida, y yo creo que la vida de todos nosotros tenemos que reconocer que le pertenece a Dios.
Ha sido todo por hoy en esta edición de Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Nos puede llamar al 787-627-8357, 627-8357 o al número de nuestra oficina 787-756-5199, 756-5199, o nos puede escribir a través del email lsto.bonilla@gmail.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de Conversando Asuntos Jurídicos.